momento. ¿Cómo estaba conformada esa sociedad? ¿Qué lugar tenían las mujeres en aquellos virreinatos? ¿Y ese lugar dependía de su género o de su clase social? ¿Hubo quienes pudieron correrse de lo que se esperaba de ellas según estas condiciones y realizar otros destinos? Los esclavos y esclavas en la ciudad estaban esencialmente destinados a realizar tareas domésticas. Las mujeres estaban abocadas a actividades propias de la atención, del cuidado del hogar y de los niños, mientras que los hombres hacían en su mayoría labores artesanales. Esclavas o libres, las negras y mulatas trabajaron usualmente en las mismas labores porque su condición jurídica no cambiaba la condición marginal y de pobreza. Las negras esclavas también trabajaron en labores agrícolas, artesanales, en el comercio callejero, vendiendo productos e incluso atendiendo las pulperías de sus amos. Al ser frecuentadas en su mayoría por hombres que iban a beber vino y aguardiente y donde era común tanto las apuestas en juegos como los disturbios y peleas, las pulperías no eran lugares apropiados para las damas en el imaginario social de la época, cosa diferente si se trataba de una mujer de inferior condición social y jurídica. Por su parte, muchas veces las actividades de venta en las calles que ejercían las esclavas estaban al servicio de sus amas, cuya situación económica se había desmejorado con el paso de los años. En cuanto a las clases más acomodadas, la mujer tenía derechos legales limitados, como el derecho a heredar. Ninguna mujer podía tener una profesión, porque se pensaba que era incapaz de cualquier tipo de vida fuera de su hogar. Para las mujeres acomodadas de Buenos Aires solo había 3 opciones: el matrimonio, la soltería o la entrada en un convento de clausura. Las mujeres que elegían el matrimonio o la soltería tenían que llevar una vida tranquila y cortés, centrada en el hogar y en la iglesia. En sus hogares y en las reuniones sociales, las mujeres no tenían que desplegar inteligencia, sino más bien brindar el toque amable a los invitados, ser capaces de una charla agradable, vivaz, de bailar danzas españolas y francesas, tocar la guitarra, cantar. Otra cosa que podían hacer las mujeres era tocar el arpa. Siempre iban bien acompañadas cuando salían de sus casas y las bien educadas no se mezclaban con la gente vulgar. Aunque las invitaban a bailes, fiestas, tertulias, quedaban excluidas de muchas de las reuniones que abundaban en la vida social de los hombres. Las niñas de las familias decentes del Buenos Aires virreinal solían pasar la mayor parte de su tiempo en sus grandes casas de la ciudad, entre costuras, bordados, zurcidos y asistencia a misas. En los hogares de la gente llamada decente, era habitual que los padres eligieran maridos para sus hijas. Los matrimonios así pautados no tenían en cuenta los sentimientos de las jóvenes, sino los intereses de la familia. A través de un buen matrimonio se buscaba mantener o incrementar el patrimonio familiar. Cuando se habla de las mujeres durante la Guerra de la Independencia, se las recuerda bordando banderas, donando joyas o curando heridos. Sin embargo, las hubo bravas y espartanas, pero la fama y la gloria se la llevarán los grandes guerreros. Solo unas pocas trascendieron, salvadas por la memoria popular. Estas representan a otras tantas valerosas mujeres anónimas que combatieron en las luchas revolucionarias. En Salta, unas fueron realistas y otras patriotas. Es el caso de Magdalena Macacha Güemes, quien desobedeció a su marido realista y sirvió a la causa patriota que encabezaba su hermano Martín Miguel. También hubo casos excepcionales de guerreras, como la emblemática Juana Zurduy, sin olvidar que a su lado lucharon amazonas indígenas y mestizas. Por otra parte, en la Guerra Gaucha se destacaban las bomberas, que aprovecharon su condición femenina para llevar informaciones en papeles, muchas veces escondidos en el dobladillo de sus polleras.
Fuera de los ejemplos sobresalientes, también está el grueso de las mujeres que acompañó a los ejércitos, haciéndolo de manera informal. Ellas prestaban sus viviendas para reuniones o tertulias de las que participaban a viva voz, organizaban bailes y usaban la conversación banal para recoger pareceres políticos. Junto a campesinas e indígenas, constituyeron una temible red de espionaje y subversión que socavó una y otra vez la organización del ejército realista. María Remedios del Valle, mujer, negra y pobre, fue protagonista de las guerras de la independencia. Integró el Ejército del Norte junto a su esposo y sus 2 hijos. Se podría decir que fue la madre de la patria. Se destacó en la batalla de Tucumán por curar y salvar la vida de varios soldados y fue reconocida con el grado de capitana. En su memoria, el 8 de noviembre se conmemora el Día Nacional de las y los afroargentinos y de la cultura afro. La batalla de Ayohuma, librada el 14 de noviembre de 1813, ha pasado a la historia no solo por la derrota del Ejército del Norte, comandado por Manuel Belgrano, sino también por la actuación de un valeroso grupo de mujeres que les ayudaron durante toda la contienda y que son conocidas históricamente como las niñas de Ayohuma. Otro caso es el de doña Martina Silva de Gurruchaga, recordada por haber alcanzado grado militar, a pesar de que las mujeres tenían prohibida la incorporación en el ejército. Nació en 1790, se casó muy joven y a los 17 años se pronunció como una audaz y activa defensora de los ideales patrios. Y junto a otras damas salteñas, colaboraba persuadiendo a criollos y gauchos sobre su adhesión a la causa. Mujeres que salen al campo de batalla, curando, asistiendo o directamente peleando, hasta formando un ejército propio para presentarse a la guerra. Hay otra mujer que fue parte de los anónimos, las anónimas de la historia. Se trata de Pascuala Meneses. Comenzaba a tener vigencia la patria recién nacida y las mujeres ayudaron a fortalecerla de distintas formas para que nuestra historia pudiera escribirse. San Martín se preparaba para el famoso cruce de la cordillera. Chile estaba otra vez bajo la dominación española y se necesitaban voluntarios. Pascuala Meneses había sido vaquiana alguna vez y esta era su oportunidad. ¿Pero era posible que las mujeres entraran al ejército? No era posible. El general decía que a nadie se le ocurra mandar hijas que estén en edad de cuidar sus casas, que no pretendan desafiar las altas cumbres. Estos terrenos son para hombres. Pero Pascuala Meneses quería integrar el ejército. Estaba decidida. Pensaba que era fuerte, que conocía la cordillera como vaquiana, era conocedora de la geografía del lugar. De esa manera, ella haría su aporte a la patria. No era patricia, no bordaba, no cosía, no tenía preparación de acuerdo a la época. Pero sí, mucho coraje, soportaba las inclemencias del tiempo y la mala y escasa comida. Pascuala Meneses averigua, pregunta, escucha las conversaciones de los soldados, de los voluntarios. Se decide, nadie lo notará. No es más Pascuala Meneses, es Pascual Meneses, originario de Mendoza. Pascuala partió haciéndose pasar por varón a las órdenes del coronel Las Heras. Noches de heladas, pérdida de vidas por el azote de los vientos, enfermedades que destruían los fuertes organismos. Los animales que no resistían las nevadas caían por los estrechos caminos de cornisa. En pequeñas paradas, ella se encargaba de cocinar especialmente o de coser las destartaladas ropas de los soldados que la veían como un compañero de buena disposición. Pero mucho no pudo estar. El coronel Las Heras fue informado de que se sospechaba que Pascual Meneses no era un hombre. Entonces, le transmite la orden de volver a Mendoza. El regreso de Pascuala fue triste, y aún más por la cantidad de cadáveres que encontró en el camino. Algunos reclutados que habían caído por efecto del frío y eran tan jóvenes como ella. Pascuala volvió a pisar tierra cuyana.
La trataron como un familiar más y es de hacer notar que hubo cierta emotividad cuando supieron que aquel esmirriado y oscuro granadero que integraba el ejército de los Andes era una mujer disfrazada. Luego del triunfo es necesario hacer notar que se premió y se recompensó a todas las que habían contribuido a la fabulosa campaña sanmartiniana. Y las listas son siempre incompletas. Pascuala Meneses es un claro ejemplo de esos olvidos. En muy pocos textos aparece su condición de granadera, jugándose de la manera que lo hizo.